Y momento de unas buenas horas para hablar con Óscar Lorenzo, él es psicólogo y coordinador del Centro Aluesa de Fundación ATSIS. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, encantado de volver a hablar con Óscar. Ya hablamos en su momento, ¿no? Si no me equivoco, precisamente sobre lo que hacen en la Fundación, también el papel de Óscar Lorenzo como psicólogo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de estas adicciones, de estas nuevas tecnologías que por un lado, hay que decir que nos vienen de maravilla y yo creo que todos así lo confirmamos, ¿no? Y lo afirmamos, pero por otro lado también generan dudas sobre la adicción que generan. El último dato, ¿no?, propuesto por la Fundación a través de un estudio es que el 17% de la población adolescente en Canarias está enganchada y esto es un dato, entiendo, preocupante. Y lo más interesante a lo mejor del estudio es que lo llevamos realizando ininterrumpidamente durante los 4 últimos cursos escolares. Empezamos en el curso de la pandemia a hacer este tipo de cuestionarios. Anteriormente hacíamos otros. Y el dato se mantiene más o menos estable. Es decir, que pensábamos que después de la pandemia las adiciones, tecnoadiciones, como se les viene llamando últimamente, podrían, al recuperarse la vida social, la cultura, el ocio, el deporte en la población joven descendería, pero el nivel de descenso no es significativo, es decir, que estamos manteniendo unas tasas muy altas de presencia de conductas adictivas en este tipo de población, sobre todo la muestra de unos 1.768 jóvenes entre 9 y 20 años, y claro, son edades muy sensibles al inicio de un desarrollo de una conducta adictiva, porque luego esto se va mutando a lo largo del tiempo y algunas de estas adiciones, por ejemplo, de los videojuegos, suele hacer un efecto pasarela hacia las apuestas. Es decir, que estamos hablando de conductas adictivas que entrañan riesgo para la salud y que a día de hoy no hay unas respuestas claras en cuanto a políticas eficaces y decididas para trabajar preventivamente. Es decir, para los chicos y chicas que ya tienen el problema, ¿qué estamos haciendo para evitar que salgan de ahí? ¿No? Esa es nuestra preocupación más sangrante. Claro, porque se hace un estudio, se hace un muestreo profundo, se dan unos datos y esos datos son preocupantes. Debería haber algo, por lo menos para frenar esta situación, que ustedes han detectado que no se está haciendo nada al respecto. ¿A quién hay que señalar? ¿Gobierno de Canarias? ¿Gobierno de España? ¿Quién está dejando un poquito de lado que esto esté ocurriendo? Bueno, si depende del tipo de fenómeno que estemos hablando, sería uno u otro de los que has dicho. Es decir, por ejemplo, en el estudio estudiamos, por ejemplo, el uso compulsivo de Internet, que eso para que la gente entienda es a nivel clínico, es decir, a nivel sanitario, es la adicción, sobre todo a las plataformas y a los videojuegos, es decir, a las plataformas de videojuegos y a la mensajería instantánea ese tipo y a las redes sociales, ese tipo de adicción que es una búsqueda compulsiva de like, de visualización, repetición de la visualización, ese tipo de conducta que está más feminizada no se podría controlar, por ejemplo, desde el gobierno de Canarias, es decir, que ahí a quien tiene mayor responsabilidad en cuanto al control y a que eso se regule por parte de la industria sería el gobierno estatal o incluso creo que sería más eficaz una política clara desde los gobiernos europeos en conjunto, porque claro, sabemos que estas plataformas operan a nivel transnacional. Pero luego, si hablamos de otros tipos de cosas, pues sí podríamos hablar de que a nivel preventivo, que las transferencias están, por ejemplo, en este caso en el gobierno de Canarias, nosotros llevamos haciendo estudios para mostrar el fenómeno porque estamos haciendo programas de intervención. Y nosotros trabajamos para el Sistema Canario de Salud, es decir, somos un centro que trabaja las adicciones para el Sistema Canario de Salud. Tenemos programas que fueron financiados experimentales para trabajar la prevención cuando ya aparece el problema y trabajamos o en centros educativos o con los jóvenes aquí en el centro y las familias mano a mano con la familia y esos programas fueron eficaces, pero esos programas son financiados, se acaban y luego es de la buena voluntad, en este caso de nuestra organización, el mantenerlos con una financiación muy precaria y no hay transferencia, es decir, no se generaliza para que sigan aplicándose cuando son eficaces. Y limitamos la prevención a programas que son más macros, que se le hacen charlas o talleres masivos a los chicos, donde se le indican los riesgos y peligros, que no es necesario, pero es insuficiente para nuestro punto de vista, para ese porcentaje alto, por ejemplo, de jugadores ya con conducta adictiva, en torno al 12% de menores, Mm. que ya tienen la adicción, solo hablar de que hay riesgos y peligros y que uno de ellos las adicciones, es insuficiente si ya la está sufriendo. Si nos fijamos en, bueno, por qué pasa esto, se acaba la pandemia. Vemos, ¿no?, que entiendo, yo creo que todos estábamos desesperados por poder coger aire, ¿no? Después de estar encerrados en casa, me refiero sobre todo al confinamiento,
y se da una circunstancia anómala, ¿no? Que ustedes detectan que incluso entre los jóvenes eso no ha cambiado, ¿no? Que no salen a la calle, que no salen a lo mejor a sociabilizar, sino que se quedan en casa. ¿Por qué se produce una conducta como esta? Bueno, el dato que nosotros analizamos a nivel clínico es que lo mostramos en el estudio como con una serie de indicadores que siguen prefiriendo el ocio digital, no en el sentido solo del gusto, sino del hecho efectivo de que el mayor tiempo de ocio que consumen es el ocio digital. Es decir, en torno al 98% reconoce que está en todo tipo de plataformas, en todo tipo es decir, que invierte todo su ocio o mayoritariamente digital. Es decir, que si de facto están en el ocio digital es porque yo creo que esto no es un problema a nivel local ni a nivel canario, sino es a nivel global. Hemos implementado la era digital, todos estamos con la digitalización, pero nos estamos olvidando de que el efecto sobre todo en niños y adolescentes, pues es que la capacidad crítica es menor. Si luego hablamos de que en la pandemia no había otra opción, eso se generalizó y lo que estamos observando es que pensábamos que per se simplemente con la recuperación de la vida social y fuera de las pantallas, conseguiríamos que se redujeran los indicadores adictivos. Lo que estamos viendo es que eso no está pasando, es decir, que de facto nos hemos quedado con esos hábitos predominantes de ocio digital. Entendemos por qué es individual, más rápido, el refuerzo es inmediato y todo esto está estudiado por la industria. El refuerzo inmediato genera mayor compulsividad y a la larga problemas de adicción. Es decir, que entendemos que es un fenómeno menos que con el intento de hacer la vida más accesible, que la tecnología haga todo más fácil, también en los colectivos más vulnerables es un riesgo alto de desarrollar conductas inadecuadas. Y en el estudio no solo estudiamos la parte de conductas adictivas, sino también esos otros riesgos que tiene la tecnología. En eso sí hemos visto un gran descenso en cuanto a la percepción de riesgo. Es decir, el trabajo preventivo que se hizo en su momento antes y durante la pandemia, entendemos que ha calado mejor en los menores en cuanto a evitar exponerse a las redes, la imagen, etcétera. En eso sí notamos que hay un gran descenso en cuanto a la percepción de riesgo, es decir, los chicos están más empoderados y las chicas y se protegen un poco más. Pero en cuanto a la conducta adictiva, hemos pasado de saber que existe, pero no saber qué hacer. Entonces, claro, ahí está el tema. Y luego, si hablamos de las políticas de prohibir los aplicativos, las pantallas, y creer que con eso arreglamos el problema, pues estaríamos casi como la ley seca de los años Claro. 20. Claro, entonces, ¿dónde estaría la solución, Oscar? Porque claro, si vemos que no se pueden prohibir y si vemos que pues muchos usuarios son conocedores del problema que tienen porque entran, por ejemplo, en TikTok y se pasan viendo vídeo uno tras otro, a lo mejor 3 horas, sabiendo y conociendo que eso es un problema, ¿qué solución se puede dar para quien tiene ese problema? Nosotros no tenemos la llave mágica, pero sí que tenemos algunos experimentos ya constatados con diseño experimental, pre y post, y con resultados de reducción de la ansiedad, de la violencia, por ejemplo, de la conducta obsesiva y recurrente. Y lo que sí vemos que uno de los temas es que hay que hacer programas que incluyan la tecnología en el trabajo con los jóvenes que tienen ya el riesgo. Es decir, a través de lo que estamos haciendo, a través de los mismos videojuegos, programas de prevención con gamificación, donde ellos van explorando emociones, conducta solidaria, ocio fuera de online, pero a través de un videojuego que es diseñado por nosotros. Ese tipo de programas es muy eficaz, lo estamos implementando y ese es uno de los que te decía que luego no se ha generalizado. Si a nivel estatal o a nivel gobierno de Canarias eso se implementara con diseñadores que hicieran el programa más atractivo, creo que sería mucho más potente. Por otro lado está la idea hemos trasladado la responsabilidad de los problemas con las pantallas o con la tecnología a las familias. Y está bien hasta cierto punto, pero claro, si la familia no tiene cultura digital, Claro. solo está asustada y solo prohíbe, sabemos que a partir de una edad adolescente el riesgo todavía lo potenciamos en vez de reducirlo. Entonces, seguir formando en el acompañamiento, cómo usar controles parentales a edades iniciales, luego cómo retirar los controles parentales y aumentar el autocontrol y la conciencia de riesgo en el menor. Eso supone formación para los adultos que no son tan nativos digitales. Y luego una última idea es el fomento del mundo fuera de Internet, que eso parece que no, pero en este momento cultural creo que es trascendental. Es decir, hacer un trabajo de ocio que incorpore en la cultura, en el ocio, en todo lo que se fomenta, la doble vertiente, cómo fomentar un ocio cultural, no consumista, no compulsivo,
en los niños y niñas y cómo fomentar un ocio presencial, de tiempo fuera de la pantalla, que todo lo que es fuera de la pantalla no va tan rápido, no es tan inmediato, las personas no responden como en los videojuegos. Ujú. Ese tipo de trabajo también creemos que es otro reto, o sea que no son soluciones mágicas, pero creemos que por ahí van los retos. Y luego, claro, seguir formando a las personas que trabajan con la infancia y la familia y los menores y la juventud para que entiendan que hay que incorporar el ocio saludable dentro de los procesos de trabajo Claro. juvenil e infantil. Las edades del estudio, ¿dónde han encontrado que también es preocupante, ¿no? Encontrar o observar que hay, pues a lo mejor menores, demasiado menores para estar ya conectados a todas estas plataformas, porque también hemos visto que en muchas ocasiones, quizá a lo mejor por agobio de un niño con una perreta, una niña con una perreta, pues padre y madre dan un dispositivo a tempranas edades, muy tempranas edades. ¿Dónde han empezado ustedes a observar que esto también es preocupante? Nosotros elegimos un punto de corte también porque, sinceramente, fue una opción deliberada de poner la edad de corte a partir de los 9 años. Ajá. La realidad es que todos sabemos que los menores están accediendo a todo esto antes de los 9 años, pero nosotros pusimos esa edad de corte porque con los últimos estudios transnacionales y con el tema que nos viene desde el ministerio de considerar la edad más vulnerable entre los 9 y 12 años, queríamos hacer ese corte y ver esa edad y dividíamos la muestra en tres bloques. Los menores de 12, los de 12 entre 12 y 14 y los de 14 a 17. Claro, lo que vimos es que en general mostraban indicadores tanto de riesgos como conductas adictivas casi por igual. Lo que aumentaba con la edad era la conducta adictiva relacionada con el uso compulsivo de las redes. Eso sí era mayor a medida que aumentaba la edad, pero por ejemplo en el trastorno por videojuego, en algunos indicadores daba más trastorno por videojuego en menores de 13 que en mayores de 14 años. Con lo cual era un poco esperanzador en cuanto al trastorno de videojuegos, porque parece que a partir de una edad había un pequeño descenso, pero también estamos Ajá. hablando de que los indicadores eran muy bajos. A lo mejor estábamos hablando de un 2%, es decir, que todavía consideramos que hay mucho margen de trabajo para prevenir. En la edad, claro, no se están cumpliendo las recomendaciones de la OMS, es decir, de que si el primer móvil ahora están recomendando que sea a partir de los 14 años, sería una quimera porque eso casi no se cumple en muy pocas familias. Y las familias que lo cumplen, encima lo hacen tan bien que nunca va a haber problema porque lo incorporan progresivamente, con una serie de pautas, hasta con un contrato con los niños. Claro, las familias que esperan tanto lo hacen tan bien que estamos conservando que no hay problema. El problema es cuando se incorpora pronto y mal. O Claro. cuando de facto el menor está usando todos los dispositivos que hay en el hogar, pero con pensar que no son de ellos, pensamos que no los están usando mal y no es así. Claro, sí, porque si tú le dejas tu móvil y está 4 horas con el móvil, pues al final es lo mismo, ¿no? Es como casi si el móvil fuera de su propiedad, ¿no? Se entiende, casi. Claro, a veces el que ser propietario no es la idea, sino el uso adecuado e inadecuado que está haciendo y los aprendizajes que está haciendo el niño o la niña. Porque Ujú. claro, si observamos, por ejemplo, con el mundo gamer, hay videojuegos que está claro y está calificado como peligroso, potenciador de la violencia, altamente adictivo en los códigos PEGI, que son los que regulan la seguridad para los menores. Y claro, les estamos dando videojuegos para mayores de edad altamente adictivos y violentos a niños de 9 años. Entonces, claro, en ese sentido, entendemos que no es que las familias sean negligentes, entendemos que la información no llega adecuadamente como para gestionarlo bien. Y te hablan del nombre en inglés del videojuego, no tienes ni idea qué videojuego es, nunca te has introducido y crees que estás jugando a algo adaptado. Entonces, claro, en ese sentido hay que hacer, creo que también hay una parte de la prevención que tiene que dirigirse a que la industria comunique bien que vende, ¿no? Ujú. Y a obligar de alguna manera la industria de que se vele porque se está haciendo adecuadamente, ¿no? Así como se hace, por ejemplo, con el tabaco o el alcohol. Claro. Antes dijiste también, Oscar, un dato que creo que es bastante preocupante, ¿no? El paso previo de estos jugadores, de estos jóvenes, ¿no? Que juegan a videojuegos, que puede ser por ocio, pero que el salto siguiente es entrar ya en plataformas de pago de juegos de póker o de apuestas, etcétera, etcétera. Claro, es que ahora los videojuegos, si quieres ventajas o mejoras, tienes que comprarlas y pagarlas, algo que antes no ocurría. Tú antes ponías una cinta, un cartucho, un disquete, un CD, lo que fuera, cargabas el juego y jugabas. Ahora, si quieres esas mejoras, tienes que pagar. Esto, como bien dices, estás acostumbrando al joven, ¿no? Al menor en algunos casos, a pagar para avanzar. ¿Es el paso previo y peligroso, como decimos, a entrar en apuestas, en juegos de póker, etcétera, etcétera, y que pueda también pues, ser bastante malo, ¿no? Para todos esos jóvenes que se inician en un mundo
desconocido. Pero ese gradiente de pasar progresivamente del videojuego a la cultura del juego de azar está incorporado en los videojuegos y se lleva estudiando a nivel científico desde el 2017 de estudios. Ahora los estudios son mucho más serios y muestran que como hay un seguimiento de las muestras, se ve que hay un porcentaje casi 3 veces más alto de los niños que juegan a ese tipo de videojuegos, donde las cajas de premios te inducen al juego de azar. El estudio que tenemos otro estudio que también te anuncio aquí en primicia, que lo publicaremos el 29 de octubre por el Día Nacional Sin Juego, que esperamos que ahí estén todos los datos. Vamos a dar datos concretos de todas estas cifras de cuántos menores están afectados por juego de azar y cuáles reconocen jugar siendo menores de edad. Ya no solo a la lógica del videojuego de azar dentro del videojuego, sino a juegos de apuestas fuera de los videojuegos, siendo menores de edad. Entonces, ese dato lo tenemos, lo estamos descargando ahora mismo y estamos con todo el muestreo, pero queremos publicarlo a finales de octubre. La idea, ya te apunto que los indicadores son altos, son incluso en algunos indicadores estamos por debajo de la media española, en otros estamos igual. Es decir, y claro, se está estudiando y es un hecho. Ahora, yo también quiero hacer un llamado a que seamos conscientes de que no solo fomentan esa lógica del azar y del dinero fácil los que están dentro, o sea, dentro del videojuego, sino hay una especie de estrategia por fuera, desde los tipsters hasta las páginas de los influencers que exacerban las bondades de todo este rollo, donde se está introduciendo la mentalidad adolescente e infantil que se puede, bueno, vamos a decirlo claro, se puede ser millonario por un golpe Ya, de suerte. Y eso sí, no solo es altamente improbable, sino casi imposible. claro. Es más fácil que te caiga un rayo. Entonces, claro, todas esas falacias que se están mezclando, porque claro, también a través de las redes entra esa lógica. Y si un influencer te quiere enseñar que se puede ser un gran triunfador y muy millonario, entonces, claro, toda esta lógica del dinero fácil, del pelotazo, de la idea de que es cuestión de creer y fluir y todo va a salir bien si te focalizas y todo eso, unido a esta industria, está generando también un daño añadido. Entonces, creo que por dos vías le puede llegar a los menores el riesgo. Por un lado, cuando se introducen en los videojuegos las lógicas de las apuestas online, y luego cuando hay una publicidad sutil, indirecta, donde te va metiendo esa idea a través de los influencers para que tú creas que todo esto es fácil y que si tienes un golpe de suerte y te focalizas en tu cabeza vas a ser eh, en breve millonario a golpe de tic, entonces Claro. de clic. Entonces estos riesgos asociados y eso entran en un colectivo a través de los videojuegos, del mundo influencer, gamer y demás, y en otros dentro del videojuego, con lo cual hay que tener cuidado con esas lógicas o al menos hay que a nivel social y a nivel familiar hay que combatir esa lógica, porque no todos podemos ser Messi ni Sí, Cristiano Ronaldo, pues no todos podemos ser sí. jugadores de póker online millonarios profesionales. Entonces, esa precaución a la hora de filtrar todas esas informaciones, tampoco creo que estemos haciendo mucho trabajo de prevención real. Y creo que muchas familias a día de hoy todavía no son conscientes de cómo marca la conciencia de un adolescente que un influencer diga cosas de ese tipo y ellos se la crean, ¿no? Y entonces, claro, y luego nos asombramos de que tengan 25 años y lleven siendo ninis de hace 15 porque ellos están convencidos de que ellos van Claro. a conseguirlo y demás, y tú no entiendes por qué no estás en esto y tal. Claro, una cosa es, por ejemplo, dejar que mantengan sus ilusiones, pero sin abandonar la vida real, ¿no? O sea, tú tienes que seguir estudiando, tienes que trabajar cuando te toque trabajar, pero si asociado quieres intentar, pues no sé, ser influencer porque te gusta a lo mejor la moda y hablar de moda, pues oye, no abandones tu sueño, pero otra cosa es dedicarte al 100% a algo cuando dices que a lo mejor, pues, efectivamente, más fácil que te caiga un rayo. Claro, es un poco volver a algunos clásicos que nunca han ido mal, es decir, la perseverancia, el tener un plan B, es decir, pensamiento alternativo, Mm, si, ponerte alguna vez en que si esto no funciona, yo tengo otra vía de solución para claro, no apostar todo al mismo número y luego quedarte con 25 años totalmente sin haber construido un futuro, una estabilidad, una consistencia, porque luego, claro, si toda tu vida la has basado en ser una persona que invierte 12, 14 horas, 15, 16 en ese mundo, nadie va a decir que tú no eres bueno, pero cuando no eres bueno lo suficiente para poder conseguirlo, claro. tienes que haber creado otro recorrido porque estamos perdiendo esos años de construcción, de fomento de la formación, de la personalidad. Entonces, claro, por eso decíamos al principio que en el estudio apuntamos a que también la parte de acompañamiento y de fomento
de otros valores alternativos a los que se venden, que están a la base de algunas conductas adictivas, como el refuerzo inmediato, el premio salvo por azar, la idea de que todo o nada, o puedo ser a golpe de talento y como soy brillante voy a ser un triunfador. Ese tipo de ideas hay que combatirlas con otro tipo de valores que ayudan a los chicos a que se labren otras alternativas por si eso no funciona. Claro, a un adolescente convencido de esto no le podemos hablar como estamos hablando aquí, pero sí es bueno que le trabajemos otras vías, Claro. por si algo no funciona. Luego hay un momento también evolutivo donde el menor cambia de perspectiva y lo entiende y lo aplica. Si no estamos atentos en ese proceso de acompañamiento es donde vienen los peligros. Claro. Para ir acabando, ¿cuántas horas pasa un menor delante de su teléfono móvil, por ejemplo, viendo redes sociales? Bueno, el dato que nosotros tenemos está secado porque la muestra nuestra pregunta directamente a partir de 4 a 6 horas. Y en ese sentido, mm, Se el, quedan el cortos. dato, el dato es que es superior siempre a 6 horas. Ellos, luego también es verdad que nosotros no preguntamos solo redes sociales, sino redes sociales y plataformas, porque claro, por ejemplo, los del mundo gamer o del mundo anime están más en plataformas de streaming casi que en el mismo juego Pero bueno, 6 horas cuando estamos hablando de Eso iba a que tienes decir. que ir a clase, date cuenta que nuestro estudio, no, una decisión consciente para estudios que no hacemos estudios fuera del tiempo escolar, porque si le preguntamos a un menor cuando no hay clase a qué hace en el ocio, probablemente todos sabemos que daría todavía indicadores más altos, no 6 horas. Y Claro. entonces la encuesta la hacemos durante el periodo escolar, que supuestamente tienen que ir a clase, hacer actividades extraescolares, estudiar, descansar, estar con la familia, hacer responsabilidades. Claro, si estamos hablando de que la media son 6 horas, pues creo que es preocupante porque que ese tiempo tiene que salir del sueño al menos, que es lo Efectivamente, que, eh, que es lo que la comunidad educativa siempre dice, que ellos ven la afectación en el sueño y en cómo llegan de cansados. es que yo iba a decir que si tienes 8 horas de clase, pongamos, entre que vas, vienes, etcétera, etcétera, 8 horas de sueño relativamente ya son 16. Comer y cenar ya son 2 horas, ya son 18. Si le sumas 6, ya son 24 horas. O sea, es clase, como y redes sociales o el móvil. O sea, 6 horas. Bueno, y en algunos casos, como dices, incluso más porque le quitan horas de sueño a cada noche. Pero bueno, me parece tremendo. Bueno, para ir acabando, ¿qué le piden al gobierno de Canarias para que esta situación se pueda paliar o revertir? Nosotros estamos ahora con la reivindicación más clara y es que también como parte de la red AECAT de Canarias de adiciones, que se atienda a lo que el colectivo de entidades que estamos trabajando para el servicio del gobierno de Canarias en adiciones, se escuche nuestra demanda, ¿no? Hay una necesidad de financiación que llevamos reivindicando todo este año, en el sentido de que las adiciones están cambiando, ya no solo las comportamentales, sino también las clásicas, las con sustancias. Las entidades que trabajamos en el tercer sector para el gobierno de Canarias, bueno, para la ciudadanía a través del gobierno de Canarias, estamos haciendo un esfuerzo grande de innovar, de adaptarnos a nuevos perfiles, pero luego lo que te decía, falta financiación. Y en el caso de las comportamentales, falta una comprensión de que esto no se hace solo con buena voluntad y que no es eficaz si no hay una colaboración recíproca y que actividades puntuales, macro, nos ayudan a los casos concretos que ya están padeciendo el problema, ¿no? Claro, con lo cual, todas esas charlas que ustedes dan en centros educativos, como dices, pues o hay que suprimirlas o hay que reducirlas a la mínima expresión porque no llegan, ¿no? Porque se entiende también que como fundación, pues tienen unos gastos que hay que cubrir, ¿no? Y todas esas personas también entiendo que, bueno, que al final, pues de algún lado tienen que vivir, ¿no? Ya, al final nosotros nos parece bien hacer esos talleres, esas charlas. Sí, si eso fuera continuado, un trabajo que te permitiera, una vez que has accedido a esos menores, trabajar con ellos, por ejemplo, en el terreno, o Claro. en el horario escolar, o en las tutorías, si algunos centros incluso se han brindado a eso, o incluso en el horario extraescolar, que ya tienes el chico ahí y es más posible de que puedas trabajar con él cuando ya apareció el problema. Ese tipo de estrategias serían súper eficaces. O trabajar con otros colectivos que ya tienen a los jóvenes por otro tipo de temas y trabajar ahí. Entonces, claro, ese tipo de estrategias no, se fomenta la más macro, pero falta el segundo paso y es cuando ya has identificado el problema, ¿qué hacer con este porcentaje tan alto, en torno al 10%, al 12%? Con problemas adictivos. Ese es el riesgo, ¿no? Si lo dejamos pasar, eso va a mutar a la larga a otro tipo de Claro. problemas mayores.
Bueno, pues está claro que no hay que perder el foco, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, de menores, de adicciones y encima también de nuevas tecnologías que muchos no saben cómo controlar. Decías el dato en primicia del siguiente estudio va a ser relacionado con estas plataformas y el, digamos, el gasto, ¿no?, que se realiza en ellas, ¿te entendía? El juego de azar online, ese sería el bloque, que el juego de azar online en menores de edad ya en sí sería un concepto que parece que sería imposible, pues, pues existe. Entonces, el dato es todavía más llamativo porque vamos a verificar que los menores de edad también están jugando a juegos de azar. Uf. Entonces, ese dato que parece que no es posible, queremos darlo en datos para que no sea una opinión y en datos luego explicar por qué está pasando, qué es lo que queremos hacer visible en el Día Nacional Sin Juego para poner de manifiesto que también los menores están introduciéndose al juego de azar. Bueno, pues estaremos atentos a ese siguiente estudio y agradecer a Oscar Lorenzo, psicólogo y coordinador del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS, que nos haya acompañado. Y enhorabuena también por todo este tipo de estudios porque nos ayuda, ¿no?, a visibilizar un poco cómo están las cosas que muchas veces ni nos enteramos porque, claro, cada uno en su casa hace lo que considera, pero a través de estos estudios por lo menos podemos ver que hay una serie de peligros que hay que parar. Hay que parar y hay que ponerles remedio. Muchísimas gracias y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias, José Luis. Buen día. Igualmente.